Miércoles está con nosotros. Así que, bueno, hoy en un día muy, muy lindo. Bueno, Andrea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? No sé si ya me escuchás o no. Si estás. Ahí te veo, mira, ahí te veo. Impresionante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, sí, claro, te estoy escuchando. Muy ¿Cómo bien. va? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos hoy? No, muy bien, por Bueno, suerte. Eh, ¿cómo está el tiempo por ahí? y está soleado, por eso Dan ganas. dan ganas de levantarse, da alegría. El sol siempre da, no sé, fuerza, Fuerza, energía. energía. Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿En qué lugar del mundo estás? Bueno, estoy en La Plata, estoy en mi ciudad. Ahora volviste a La Brasil. Plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Costó volver o no? Costó volver, ¿sabes? Costó volver por una parte porque, bueno, irse de ese entorno tan lindo, volver a la ciudad, pero uno como urbanita siempre extraña la ciudad, por Este, supuesto. bicho de ciudad, decían antes, ¿no? Bicho, claro, de ciudad hoy en día es más finoli decir urbanita. Qué grande. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos un lindo día, ¿eh? La verdad que un día primaveral, buena temperatura, sol a pleno. La verdad que lindo día, lindo día. Qué bueno, Siempre. me encanta la primavera porque es como el renacer, es Ajá. de verdad, siempre No, da, a mí me da, no sé, hay gente que le gusta la lluvia, el nublado, no, a mí no, déjame con sol, no, por favor. totalmente. Bueno, a mí mucho la primavera no me gusta el verano, ¿no? El verano, Totalmente. bueno, Pero bueno, pero viene bien el sol, por lo menos esto anuncia que viene el verano, ¿no? claro, por supuesto, los días se van Este, haciendo más largos y uno se sigue preguntando, habíamos hablado de los usos horarios, ¿cuándo claro. finalmente van a cambiar el horario al que nos corresponde a nosotros? Para aprovechar mejor y para disfrutar mejor también el día. En Bu- fin, em, bueno, hoy mira, sí. esto, ya que hablaste de los usos Mm. horarios, ahí en el Valle de Uco, ¿a qué hora comenzaba a atardecer, anochecer, digamos, la caída del sol, eso digo, ¿a qué La hora? caída es bastante tarde ya en estos, ya incluso en esta fecha, a medida que vamos avanzando hacia diciembre, es bastante más tarde y eso que se oculta detrás de la cordillera. Pero realmente, porque incluso al Valle de Uco, a la provincia de Mendoza, incluso a la de Neuquén, les correspondería un uso horario más o menos, si vamos al revés, porque nosotros estamos en zona menos. Es decir, si a esta zona le corresponde el 4, a la zona cordillerana si a esta zona nos Ajá, corresponde el -4, a la zona cordillerana les correspondería el -5. Entonces, bastante tarde. ajá. Es bárbaro viajar desde acá, en coche, te digo, Sí, sí. desde aquí hacia el oeste, Ajá, hacia la cordillera, porque, claro, sucede que oscurece más tarde, entonces nosotros llegamos de día. Al revés, no, siempre llegamos cuando está oscureciendo, porque acá, claro, claro, oscurece mucho más temprano, una hora más temprano. claro, claro. Entonces, no nos alcanza el tiempo para llegar de día. Ajá. Bueno, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Claro, bien. Bueno, contame, Andrea, contame, Bueno, ahí hay bastante, pero bueno, vamos a abreviar, a ser breves porque ¿por qué? eh, hay bastante y no hay bastante. Miércoles 8 de octubre vamos a situarnos en fecha, estamos Sí, ya en la segunda semana de octubre, bastante pronto porque la semana la empezamos con el 1 de octubre. sí, 8 de octubre, segunda semana de octubre, falta poquito para las elecciones y el país está que arde en en algunas zonas, o en todas las zonas, diríamos, por ahí también, ¿no? Tienen lo suyo. Iba a visitar el presidente las zonas de Río Negro y Neuquén y desistió de la visita, ajá. tengo entendido. Sí, no sé, viste que, qué sé yo, la verdad que,
¿Qué decirte, Andrea? Programa visitas y no va, pero bueno, qué sé yo, no sé. Sí, pero además es la primera vez que el presidente, por lo menos en campaña, está visitando provincias, que Claro. no lo había hecho nunca hasta el No, 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 momento. no, 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 no. Salvo algunos Corrido. lugares que visitó en su campaña presidencial, después no. Viste Sí. que dicen que tiene una cosa así con el interior, digamos que le cuesta Sí. mucho moverse de esa ruta que va de Olivos a La Rosada o de Olivos a Ezeiza, digamos, que le cuesta De mucho. Oliver César, claro, sí, ese es eh, el tema. Está, eh, bueno, Dicen que medio como que aborrece, digamos, desviarse de ese lugar, ¿no? Pero bueno. de seis olivos, olivos Sí. y seis. ¿Qué va a Sí, pasar cuando ya no esté más en Olivos? sí, sí. ¿A dónde se traslada? Bueno. Hoy, 8 de octubre, decíamos, se celebra el Día del Estudiante Solidario en nuestro país. Día del Estudiante Solidario, mirá vos. Así es. ¿Cómo Y es eso? lamentablemente no es por una, está bien que sea, es estupendo que sea el Día del Estudiante Solidario, pero lamentablemente conmemora una fecha muy trágica para nuestro país. Ajá. Este día se celebra desde 2007. ¿Por qué? Porque ese día, 8 de octubre, pero del año anterior, o sea, de 2006, hubo un accidente Ujú. en, en la Ruta Nacional 11 con un micro que traía estudiantes de un colegio de Buenos Aires, el Colegio Ecos, volvían de una escuela de Chaco, Ajá. luego de realizar una actividad solidaria en Ajá. esa escuela en el Chaco. Mirá Era vos. una escuela que este colegio apadrinaba desde 1994. Ajá. Y en ese accidente, no sé si recuerdan, fue muy impactante porque Sí. murieron 9 alumnos, un profesor y murieron el conductor y el acompañante del camión que chocó contra el micro. Después en ese camión se vio que el conductor estaba alcoholizado con 1,69. Fue muy lamentable esos estudiantes, alumnos que murieron de la escuela secundaria. Bueno, y en conmemoración a ellos se celebra este día como el Día del Estudiante Solidario. Mirá vos. Mirá vos. Y bueno, desde hace algunos años hay músicos y músicas que organizan un recital en este Ajá. día Ajá. para recaudar fondos y destinarlos a escuelas del norte argentino. Mirá vos. Mirá vos. Eh, Así que bueno, eh, un recuerdo a estos chicos que murieron y que venían además de hacer una labor tan linda, ¿no? Ujú, qué lindo. Digo, la labor que Sí, realizan la labor. los Sí, sí, chicos o las sí, escuelas, viste que hay muchas escuelas que realizan estas tareas, ¿no? sí. Que forman parte de sus programas, digamos, De, ¿no? de su programa, de su currícula, sí, Sí, así sí, es. sí, Y sí. ojalá hubiera, sí, ojalá se hiciera en todas las escuelas, ¿no? Ver Mm, esa parte, desarrollar esa parte solidaria de las personas en todas las escuelas debería hacerse y mm. desarrollarse. Bueno. Sería lindo. Así como digo que también en el programa, sé que en muchas escuelas del interior las hay, pero Ujú. fomentar la música popular de cada No, lugar, ¿no? De totalmente. cada Sí, sí, provincia. sí, sí, sí. Sí, Los bailes y la música de cada provincia, fomentarla y desarrollarla. sí, 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 sí. Bueno, hoy también es el día 8 de octubre, el Día del Trabajador Rural, así que un saludo a todos Ujú. esos trabajadores que hacen una labor tan, pero tan dura por un lado, pero tan necesaria también para la actividad económica de nuestro país. Uf, uf. De cualquier país, los trabajadores rurales, bueno, sin ellos, no sé, es como nos alimentaríamos. Eh,
A ellos les debemos nuestra alimentación, ya sea por los granos, por las vacas, por lo que se desarrolla ruralmente en nuestro país. Y bueno, esta fecha coincide el 8 de octubre con el primer estatuto del peón de campo, Ajá. eh, porque se hizo un 8 de octubre de 1944 que se reglamentaba la forma de trabajo del trabajador rural, que hasta ese momento estaba siendo totalmente esclavizado. Ujú. Este estatuto contenía una serie de garantías laborales como el pago en moneda nacional, o sea, que Claro, el pago a lo mejor a los peones se les hacía con, qué sé yo, la comida del almacén del propio propietario de los campos, ¿no? claro. También figuraba la ilegalidad de deducciones o retenciones de ese salario, como Ujú. justamente, vos te di esta comida del puesto, no, me lo debe, o por el alojamiento, Claro. eh, contaban. Después había también salarios mínimos, descansos obligatorios, porque hasta Ujú. ese momento recordemos que trabajaban de domingo a domingo o de lunes a lunes, de sol a sol, es Ujú. una forma, ¿no? Ujú. Entonces había descansos obligatorios en ese estatuto, además de alojamiento en mínimas condiciones de higiene, una buena alimentación y la provisión de ropa de trabajo y asistencia médico-farmacéutica, además de vacaciones pagas. Ujú. Además, esto decir que, bueno, esto se dio en el marco, lo hizo, fue un proyecto de Perón, una medida de Juan Domingo Perón en el año 45. Así que esta fecha además coincide Ay, con el ¿cómo, nacimiento. cómo se llama el Sí, gremio de los trabajadores rurales? ¿el qué? El gremio, Perdón, el mío. gremio. Eh, eh, Uy, ya me va a salir. Bueno, ahora ahí me acuerdo. Sí. acuerdo. Bueno, ese día coincide también, 8 de octubre, con el nacimiento de Juan Domingo Perón, que nació hace 130 años, exactamente un 8 de octubre de 1895. Y acá quiero hacer, el otro día escuché algo que me resultó muy interesante A ver. y lo voy a repetir, ¿no? La verdad es que no recuerdo quién lo dijo, tendría que haberlo anotado, mi memoria me falla, pero tendría que hacer la cita. Alguien que dijo, el problema en nuestro país no es el peronismo, es el antiperonismo. Ujú. Y yo coincido con esa afirmación, porque si no hubiera sido por el antiperonismo, el peronismo hoy no sería un problema en nuestro país, Mm. digamos. Es Bueno, hay que, cierto. para eso, yo coincido con eso, digamos, hay que analizar, Andrea, Mm, el último año, sobre todo, del gobierno, del segundo gobierno, sería en realidad, de Perón, mm, porque, ujú. porque fue reelecto a partir de la reforma constitucional que realizó el peronismo Sí, en el 52. Fue 49, ¿no? eh, 1949 fue. cla- Él fue reelecto en el 52, sí. claro, porque después viene, en el 55 viene la El- revolución sí, libertadora para uno, fusiladora para otro, digamos, depende, ¿no? sí, Pero correcto. no importa. Pero es muy interesante repasar el 53 y el 54, porque en Ujú, realidad, digamos, bueno, los gobiernos militares, que en realidad era el partido militar ya prácticamente, donde muchos generales, coroneles, había una línea que quería, digamos, imitar a Perón, ¿no? Y lo único que ujú. hizo fue mantenerlo. Por eso, creo, entre otras tantas cosas, se explica porque uno dice, Esa es una bien, teoría, esa es una de las, sí, eh, es una eh, de las eh, hipótesis que se baraja, sí, y también estoy de ujú, acuerdo, sí. ujú. Porque vos decís, mira, Perón se fue en el 55, ¿sí? Sí, lo fueron, Lo fueron, digamos, lo echaron, ¿no? lo Después fueron. los coroneles y digamos los mismos militares como Perón, porque Perón era militar, básicamente, ¿no? ¿Sí? Sí,
Sí, Este, es correcto. querían imitarlo. De hecho, hasta el propio Macera se había imaginado ser Sí, presidente de la nación al estilo del, este, copia. eh, queriendo ser acompañado por sectores más conservadores del peronismo, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero lo que digo es, viéndolo ya a la distancia, esto por supuesto, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se explica esto? De que se fue en el 55, lo fueron, como decís vos. Volvió en el 73. Mm. O sea que el mundo, pasaron muchas Después de cosas en el estar, mundo, no, ¿no? no, pero después de estar 18 años proscripto. Claro, por eso digo, Yo, que te digo, las proscripciones, las prohibiciones nunca son buenas, porque uno siempre va a desear lo que está prohibido. claro, totalmente. O sea, había La generaciones que ni siquiera lo prohibida, conocieron, digamos. No, no. la fruta prohibida siempre es objeto de deseo. Ujú. No lo conocieron, pero estaba idealizado Claro, por los claro. padres, los abuelos. Es así, lamentablemente es así. Por eso te digo, nunca son buenas las proscripciones y las prohibiciones. No Ujú, está bien. Pero en fin, no están bien las dictaduras, no están bien ningún tipo de gobierno que quiera hacer, además como lo superior, que se creen superior a todo. ujú. En fin, no es este el tema, pero Bueno, bueno, quería lanzarlo ahí, de hecho bien. conduce polémicas. Está bien. Y que me parece bien que se discuta y que uno debata sobre determinadas cuestiones. Siempre los debates están muy bien, que siempre Ujú, que se hagan dentro de los límites, de los límites eh, para todos, ¿no? Adecuados para todos. ujú, Pero en fin, hoy quería hablar, no hay un día en especial de esto, ya habíamos mencionado, lo vamos a hacer cortito porque ya se nos hizo muy largo el resto, pero no importa. Quería hablar en realidad de la papa frita, de las papas fritas. Oh, que ya me diste ganas Ya de te papa di ganas frita. otra vez. Lo habíamos mencionado. No sé si te acordás que había sido el día de la papa frita en Sí, agosto, Día sí. Mundial de la Papa Frita, pero no habíamos hablado específicamente de eso. Se me ocurrió hablar de las papas fritas hoy porque ayer el presidente visitó una fábrica de papas fritas que no había inaugurado él. Fue a, no sé si hay, no sé, A fue a visitar. visitar fábrica de papas fritas en Mar del Plata, que de hecho no había sido inaugurada por él, porque él no puede inaugurar nada. No hay nada que pueda inaugurar porque todo lo destruyó, todo lo contrario. Ujú. Pero bueno, acá la idea es hablar de las papas fritas, cómo surgieron, qué son y por qué se llaman así, Ajá. de última, cómo se conocen, porque también son conocidas como papas a la francesa o en España se dicen patatas fritas. Ajá. Y bueno, se cocinan como la misma palabra lo dice, así en castellano, en aceite, hirviendo, o en grasa también, Ah. hirviendo. Bueno, muy sano no es. ¿A vos cómo te gustan las papas fritas? A mí me gustan, por supuesto, el aceite, hervidas, y me Pero gustan no secas, no secas. no seca, pero acompañadas, ¿te gustan acompañadas con algo, con Con algún tipo huevos de sal? fritos, huevos fritos. Con- pero agregarle algo a la papa, además Algo de de sal, sal, o sea, nada más, algo de sal, nada más. nada más. Por ahí ketchup, por ahí ketchup. Ah, por eso te iba a decir, porque hay gente que le gusta o con ketchup o con mayonesa, con otras salsas Claro. también. A mí Ajá. especialmente me gustan con sal y limón. Me encantan con limón. No sé por qué. Qué fr- Prueba- Pruébalas. De hecho, después te voy a decir algo, te voy a dar Dale, un dale. tip, como se dice. Ajá, Pero bueno, ¿de dónde vienen? Bueno, hay una disputa, ¿viste? Así como hay disputas de países fronterizos, como nosotros tenemos con Uruguay disputa de quiénes son los creadores del tango, dónde nació Gardel o de quién es el dulce de leche. Bueno,
Las papas fritas se las disputan entre belgas y franceses. Ah, mirá. ¿De qué fue la creación? Bueno, la versión belga, para hacerla corta, por ahí es más larga. La Sí, versión belga es que dice que, primero empiezo por la francesa, que dale. se crearon en el Pont Neuf en los días previos a la Revolución Francesa. Ajá. Eh, es lo que dicen. En los días previos a la Revolución Francesa y después mencionan libros donde se mencionan a las papas fritas, por ejemplo, la Cuisinière républicaine, que es la cocina republicana, de 1795, es decir, unos años después de la Revolución, donde menciona una receta de papas fritas en ese libro. Después, la versión belga, de Bélgica, como les decía, dice que provienen en realidad de los pescadores de Namur, de una ciudad en belga, en Namur, porque dicen que ahí en los inviernos que eran muy fríos, los pescadores, por ahí el río se congelaba, no tenían que pescar, el río o el mar se congelaban, no tenían que pescar, entonces pelaban las papas, las Ajá. cortaban como con forma de pescaditos, así como conocemos nosotros, alargaditas y Alargaditas, claro. Bastoncitos. si fueran bastoncitos, como si fueran pescaditos y las freían como para reemplazar el pescado frito que ellos comían. Esa es otra de las versiones. Ahora, después dicen, bueno, el nombre de fritos en realidad viene de Bélgica, porque hubo un señor en Bélgica que desarrolló, que puso un negocio de papas fritas. Este señor se llamaba Monsieur Fritz, pero Ajá. Fritz terminado en TZ, ¿no? Como Sí, el sí. Fritz Ajá. que nosotros conocemos, los Fritz. Y Sí, entonces ahí se tradujo al francés como Fritz, papas, pommes frites en ah, francés, mira, que se tradujo al castellano en fritas, pero bueno, fritas claro. por freír y por fritz. Y este, bueno, lamentablemente a este comerciante, a este visionario belga, le fue muy bien porque lo empezó a vender en kermés, en ferias, y después puso un comercio y se vendían en conos. Hoy día en Europa se siguen vendiendo en conos, como de papel o de cartón blanco, y adentro te ponen la porción de papas fritas y agregándole la salsa que uno quiera, porque lo acompañan así. Bueno, la cuestión es Mira que vos. para Hoy desarmar, voy a comer papas fritas. bueno, yo también, ya me dieron ganas, pero para desarmar a estos dos ignorantes, los franceses y los belgas, disculpe, la cuestión es que, ¿de dónde vienen las papas? De la tierra. De la tierra, correcto, pero ¿qué origen tienen las papas? Y la papa, en realidad en todo el mundo hay papas, ¿o no? En todo el mundo hay papa, pero el origen de la papa es América. La América. papa es Latinoamérica, Ah, Sudamérica, Latinoamérica. ¿Por qué? El porque, origen de la papa es americano. Y mm, ahí cuando llegaron los europeos, descubrieron la papa que la llevaron a a Europa. Europa, claro. El lugar de origen es nuestro y ya se menciona en un libro redactado por un prisionero que fue intercambiado por otros prisioneros mapuches en Chile. O sea, la primera referencia conocida a las papas fritas fue en un libro de 1773, es decir, muy anterior, como 100 años antes de la Revolución Francesa y de los pescadores de Namur de Bélgica, que estaba redactada por este libro estaba redactado por persona que había sido prisionera, se Ajá, llamaba el libro que había escrito Cautiverio Feliz y cuenta una experiencia que vivió en el fuerte de Nacimiento, en el sur de Chile,
en ese momento durante un intercambio en el que se ofreció un plato muy especial a dos caciques mapuches consistente en papas fritas y papas guisadas, es decir, dos papas, ya sean fritas o guisadas. Mira vos. Así que de esta forma queda fuera de discusión el origen europeo de la papa De la papa frita. frita. Es bien, bien, bien americana, digamos. Las papas fritas son nuestras. Pero después, claro, viene el tema de los chips, las papas fritas que se conocen también como chips. Se comen, como bien vos decís, las papas fritas se comen en todo el mundo. Pero vos me dijiste Eh, que hay lugares que no encontraste papas fritas. ¿En qué? ¿Cuándo? No me acuerdo. Eh, ¿Cómo que no Te encontré pregunté papas? que hay países en los que no se conoce la papa frita, no sé si Bueno, te en, cuento que en hoy en día Turquía, no sé dónde. con la globalización, no, que no se come normalmente papa frita, es Mm, cierto, como que no se conoce, vos vas a las calles y a mm, lo mejor tenés que pedirlo especialmente. Pero justamente te iba a contar eso, con la sí. globalización, y esto yo lo desconocía, por Ajá. eso aclaro que ahora sí es conocida mundialmente, yo este dato lo desconocía. Pero ahora, Estados Unidos y Canadá son los principales proveedores de los chips, es decir, no la papa frita, sino Sí, estas papas envasadas en las bolsas, estos chips que conocemos como aperitivos, ¿no? La sí, sí, papa sí. frita Sí. finita. Para diferenciar, yo le llamo chips. A China, que claro, yo estuve en China, pero no había visto jamás, claro, a lo mejor no fui a los lugares, pero a lo mejor desde ese momento en que yo fui ahora se ha difundido muchísimo más, Ujú. por ejemplo. Así que sí, eso se hizo, por ejemplo, desde que en Ajá. 1920 se creó la máquina peladora de papa, porque hasta ese momento imagínate lo que era pelar papas, ¿no? Pelar Claro. papas, ponerte a pelar papas. Entonces es para poder hacer una producción tal que se pueda expandir tanto, incluso exportar, es una barbaridad. Sí, Pero sí. el tema es que a partir de 1920 que se creó esta máquina peladora de papas, entonces es que se empezó a difundir cada vez más, ¿no? Y es que después las cortaban mucho más finitas y las empacaban y Ujú. bueno, así es como quedó Mirá qué la lindo. papa y la difusión así que bueno, hoy Mira vos. todavía es temprano, pero tenemos tiempo de ponernos a pelar papas para los que no Sí. tienen peladores de papa. Los que no tenemos peladoras de papa. Digamos eh, que, bueno, cuando estuviste en China no encontraste papas fritas. no, no, No. así es. No, 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 bueno, era Es comida puramente china, pero bueno, fue hace ya un unos tiempo. 12 años más o Bien. menos. Sí. Bueno, En ese tiempo el mundo ha cambiado mucho en estos 12 años, sí. el Así mundo que, cambió completamente, cambió completamente. Bueno, mira qué interesante, pero nos diste una buena idea, Andrea, ¿no? Unas buenas papas fritas. unas Rico. buenas papitas. Sí, y bueno, y Sí. como poema encontré, y esto es para divertirnos al final es que tenemos que divertirnos un poco, hay que reírse un poco. No, sí, 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 sí. Algo que no me esperaba, yo no conocía, mira que me gusta mucho este poeta, que Ujú. además, tengo que recordarlo, me refiero a Pablo Neruda, es uno Sí, de mis poetas preferidos. Y también recordarlo porque el 23 de septiembre fue un aniversario de su muerte, de 1973, días después del golpe de claro. Estado en Chile. Él ya estaba enfermo, pero bueno, imagino que el golpe de Estado aceleró su muerte. Tuve la suerte de estar en dos de las casas de Pablo Neruda, que son como una fuente de energía y de inspiración, me parecen la casa de Isla Negra y la de Ujú. Santiago de Chile.
La Chascona son casas hermosísimas, llenas de inspiración para todo el mundo. Son muy buenas. Yo Mira a qué lindo. quien vaya les recomiendo visitarlas porque por un precio accesible uno me puede realizar la visita. Bien. Así que voy a leer un poema que encontré de él dedicado a las papas fritas. Bueno, a ver, escuchamos, dale. Escuchamos. Justamente, Oda a las papas fritas. Oda a las papas fritas. Mirá qué bueno, no, no lo conocía eso, ¿eh? Yo tampoco, y A tengo ver. que reconocer. Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes, y vestidas de nuevo con un traje de marfil, llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra. Pablo Neruda. Qué bueno. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, saldré de los... Mirá qué lindo poema de la papa Qué frita. tema, ¿eh? Temazo de Pablo Milanés sobre Santiago. Eh, Hermoso, siempre es para recordarlo. Y además es increíble cómo se puede hacer una poesía de algo tan sencillo como una papa frita y además tan hermoso, ¿no? Que quede no, tan hermoso, te dan ganas de comerlo. increíble. Bueno, Andrea, ¿con qué se acompaña la papa frita? Con un buen vino, me imagino. Sí, viste, cuando es como aperitivo, también puede ser con una cerveza, hasta con un vermucito. A mí me gusta con chinar. Chinar, ¿qué es chinar? Con chinar es un vermú que viene de Italia y es que se hace con el alcaucil, que Ah, sí, 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 como sí, muchas sí. de esas bebidas, y de hecho tiene como un alcaucil en su etiqueta. Ajá, Como muchas de esas bebidas han sido creadas como medicina, claro, claro. porque recordemos que los jarabes medicinales también tienen un toque de alcohol. Bueno, y este sirve también para el hígado, te ayuda además para hacer la digestión. Si comes papas fritas, es bueno tomar algo que te ayude No, a la digestión. totalmente, Y totalmente, el totalmente. cenar es excelente para eso. Así que, bueno, les dejo mis preferencias. Bueno, Andrea, que tengas una linda semana, ¿eh? Una linda semana. Viene un fin de semana largo para disfrutar y nos encontramos el miércoles que viene, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto. Nos encontramos el próximo miércoles. Buena semana. Que Buena la semana. pasen. Gracias, ahí estaba. Andrea Fontana con nosotros, como siempre, cada miércoles a la mañana aquí en Radio Mega.